Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en el horario en el que os conectaréis, pero os vamos a poner a vuestra disposición esta iniciativa, esta primera iniciativa pues participada por la Asociación de Usuarios de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, AUTELSI, y la organización Alastria, que recientemente han firmado un convenio de colaboración, una colaboración necesaria entre una organización como es Alastria. Es una organización dedicada y muy centralizada en el marco del blockchain pues que tiene como iniciativa destacable la construcción de una estructura a nivel nacional en materia de blockchain. Es la asociación, digamos, con mayor solera, no solo a nivel nacional, sino también europea, podríamos decir quizás a nivel mundial en el marco del blockchain, lo cual es un lujo que una asociación enfocada a la innovación pues haya podido tener esta asociación, esta colaboración necesaria con la Asociación de Usuarios de Telecomunicaciones y Sociedad de Información, que como objetivo tiene, como bien sabéis, los que ya nos seguís, la difusión del conocimiento y pues poner de relieve todos los aspectos, no solo regulatorios, sino técnicos que hay en la sociedad de la información, necesario hoy en día en el mundo en el que nos movemos hoy, en este marco de la Web 4.0, ¿no? Y la unión que tenemos de todas estas, digamos, tecnologías que integran todo este marco que viene de futuro de tecnología. Bien, bueno, pues en el marco de este convenio hemos tenido esta primera iniciativa. La primera iniciativa es este webinar apoyándonos en un informe desarrollado y revisado también con la participación de Alastria sobre el metaverso, los desafíos legales que nos trae el metaverso y que, como bien apuntaba anteriormente, pues toda esta convergencia de tecnologías, inteligencia artificial, blockchain, realidad virtual, realidad aumentada, el Internet de las cosas, todas estas tecnologías que están llegando, pues tiene su reflejo y es un gran reto en el mundo del metaverso. Y es de lo que vamos a hablar hoy. En este webinar vamos a tratar precisamente, tenéis a vuestra disposición este informe también que vamos a publicar, que se titula exactamente igual que el evento, Metaverso, desafíos legales, y a lo largo de este informe pues hemos desplegado muchos aspectos relevantes que tienen que ver con el metaverso. Bueno, antes de nada quiero agradecer a todos los participantes hoy a este webinar. Tenemos pues personas relevantes, tanto del ámbito público como del ámbito privado, que han participado todos ellos en este evento y que tampoco uno de los participantes que tenemos hoy en el webinar no quiero dejar de olvidar, no quiero olvidarme el agradecimiento que tenemos tanto desde Autelsi como Alastria el habernos puesto en común, y no es otro que Pedro Pablo López, presidente de Continuum, también otra asociación tremendamente interesante en el mundo de la resiliencia y todo una materia también tremendamente necesaria. Bien, bueno, pues tras este agradecimiento, agradeceros a todos, vamos a entrar de lleno con el webinar. El webinar yo voy a hacer una breve introducción sobre lo que tenéis a vuestra disposición en el informe. Es un informe que ha abordado desde la perspectiva de desafíos legales. No hemos entrado en aspectos tecnológicos, pero sí en aspectos legales, jurídicos, que ponen de relevancia el metaverso. Este concepto de metaverso, de espacio virtual, en el que las personas físicas y jurídicas pueden interactuar con objetos digitales, además en tiempo real, apoyándose fundamentalmente en el ámbito de la realidad virtual y la realidad aumentada. Estas tecnologías se están desarrollando, tenemos compañías que están invirtiendo muchísimo dinero en desarrollar y en desplegar estas plataformas para que algún día llegue y se posicione. Luego hablaremos en la mesa redonda de cuál es el estado del arte que tenemos en el campo del metaverso. Pero claro que hay muchos retos regulatorios, muchísimos retos, porque tenemos mucha regulación que en el campo de esta tecnología y de este nuevo espacio tiene que considerarse. Ya sabemos que las tecnologías son neutras en el ámbito de la aplicación de la regulación y, por tanto, pues es interesante y es necesario que se analice qué aspectos regulatorios impactan en el metaverso y se tienen que considerar a la hora de participar en el metaverso o a la hora de desarrollar tecnología para facilitar el acceso al metaverso. Vamos a abordar también aspectos como en el informe y en el evento sobre la protección jurídica. Claro, cómo se nos protege a las personas
y cómo se nos protege a las personas jurídicas también y a las organizaciones públicas cuando alguien atenta a nuestros intereses y cómo se gestionan los riesgos reputacionales también en el campo del metaverso. Esto lo hemos abordado, hemos puesto especial incidencia y hoy vamos a hablar un poquito de ello sobre el tema de la identidad digital. De los avatares, vamos a participar en el ámbito del metaverso a través de avatares y por tanto un elemento importante es cómo asocio la autenticación, cómo asocio la identidad digital a ese avatar, le genero y le doto de derechos, de obligaciones y es el reflejo de la persona física y jurídica en el campo del metaverso. Cómo alineamos esos derechos y responsabilidades de ese usuario, cómo se garantiza la autenticidad y la veracidad de lo que hace ese avatar en el campo del metaverso, cómo sustraigo las pruebas electrónicas, las pruebas evidencias electrónicas que posteriormente voy a utilizar para poder defender mis derechos, para poder protegerme frente a los ataques que también van a afectar no solo los sistemas de información que manejamos hoy en día, sino que cuando estemos en el mundo del metaverso también podemos sufrir ciberataques. Y ya sabéis, y no es motivo del webinar de hoy, ya sabéis el alarmante crecimiento que estamos sufriendo con ciberataques. Bien, todas estas interacciones sociales, económicas, incluso políticas, incluso diría que emocionales que se van a generar en el campo del metaverso, qué protección jurídica, qué regulación preventiva vamos a encontrarnos y qué es lo que debemos adoptar o considerar cuando decide nuestra compañía o nosotros mismos participar en el metaverso, adquirir propiedades, interactuar con otros, etcétera, etcétera. Este es el gran reto, ¿no? Tiene grandes desafíos legales que los hemos abordado en este trabajo y que hoy, poquito a poquito, a raíz de las consultas o el debate que vamos a generar posteriormente, vamos a hablar de ello. Hemos enfocado el trabajo y lo hemos enfocado también en el webinar y la mesa redonda que posteriormente con los participantes vamos a abordar por los aspectos en diferentes ámbitos. En el ámbito público, claro, las administraciones públicas pueden estar participando en el marco del metaverso y, por tanto, aspectos regulatorios, de cumplimiento normativo en el ámbito administrativo, contractual, ámbitos de transparencia y cualquier otro ámbito regulatorio que impacte en las administraciones públicas también tienen que ser trasladadas al ámbito del metaverso. Y tenemos que garantizar, por ejemplo, ese principio de equidad algorítmica para tratar a todos por igual y no generar discriminaciones o situaciones de injusticia, ¿no? En el ámbito del metaverso, exactamente lo mismo que nos pasa en el mundo real. Por decirlo de alguna manera, o cómo voy a identificar al ciudadano fehacientemente para poder operar con la administración pública. También hemos abordado situaciones en el ámbito del metaverso, en el ámbito de la contratación pública y la comercialización de productos y servicios a través del metaverso y cómo trasladamos muchos aspectos por analogía que hay en el ámbito del comercio electrónico, pues los hemos trasladado también al ámbito del metaverso en esta nueva plataforma y hemos puesto de relieve aspectos como la gestión de los datos de carácter personal, el cumplimiento de obligaciones, la acreditación, el fechado de tiempos, aspectos que tienen que ver con la confiabilidad del negocio, del negociado a través del metaverso. Bueno, pues esto también es un tema muy relevante que ahora hablaremos de ello, pero que también está en este trabajo y que queremos abordar a través de este webinar. Hemos abordado también aspectos regulatorios y de protección jurídica en un ámbito muy significativo como es el servicios educativos, en el ámbito del servicio educativo. También han salido a colación ahí aspectos interesantes que hay que ver para potenciar y esa potencialidad que tiene el metaverso para generar aulas virtuales, participación en aulas, difusión, comunicación, concienciación, capacitación, todo esto a través de servicios de educación. También hemos abordado aspectos regulatorios en otro campo sectorial muy importante que tiene que ver con el sector financiero y en el sector asegurador. Son dos sectores que hemos abordado en el trabajo para poner de relieve cómo va a participar o cómo se van a generar iniciativas en el ámbito del metaverso en estos dos sectores tremendamente relevantes, diría yo que incluso esenciales, y que tenemos que considerar si la regulación está preparada o no
y cómo se va a cumplir, dar cumplimiento a las obligaciones y a la protección jurídica en ese sector. Y temas de prevención de blanqueo de capitales, por ejemplo, en ese sector, temas contractuales, temas de normativa regulatoria específica para ese sector, pues de alguna manera se han abordado a través de este trabajo. Y digamos que también hemos abordado ámbitos relacionados con otros sectores, pero básicamente nos vamos a centrar en estos sectores que os he comentado. Hemos hecho unas conclusiones finales que están recogidas en el informe y que hoy se van a poner de relieve a través de este trabajo. Bueno, pues esto es lo que vamos a ver en el webinar. A partir de aquí vamos a desplegar la participación de todos los participantes en este webinar y vamos a empezar por la participación. Yo he actuado en calidad de presidente del grupo de regulación de Autelsi. Los que no me conozcáis, mi nombre es Óscar López, y en calidad de esto pues he aprovechado esta introducción para explicar brevemente en qué ha consistido ese informe y voy a hacer de alguna manera de moderador de este webinar, dando participación a todo ello, a todos los participantes. Vamos a empezar por dar participación a nuestro, pues a nuestro participante dentro de este convenio, que es el presidente de Alastria, don Miguel Ángel Domínguez. Pues muchas gracias, Óscar, por la introducción y muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que estéis siguiendo este webinar. Yo soy Miguel Ángel Domínguez, el presidente de Alastria, que tiene hoy la suerte de estar acompañado por Javier Ibáñez, que es, además de fundador de Alastria, un referente de todos los que hace ya muchos años empezaron a creer que las tecnologías disruptivas iban a mejorar este mundo en el que vivimos. Alastria lo crearon ellos en 2017 e intentamos que todas las tecnologías de las que hoy hablamos, blockchain, NFTs, metaverso, Web3, empezaran desde España a tener impacto. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos y gracias a Autelsi por firmar el convenio de colaboración con Alastria. La verdad es que estamos absolutamente felices de que unamos nuestros caminos y hoy podamos presentar este informe con el que Alastria fue a la Open Call de la Unión Europea para intentar regular y hacer unos espacios virtuales, unos mundos virtuales, unos metaversos mejores para toda Europa. Así que vamos a presentar el trabajo del grupo de regulación de Alastria que Javier Ibáñez lidera y que él con más detalle os contará en la mesa y en las preguntas y demás lo que hemos hecho, pero yo voy a hacer una brevísima descripción del documento. Nos llamaron desde Bruselas, con quien tenemos muy buena relación, diciendo: es importante para Europa que los mundos virtuales no se nos desmanden. Y vosotros desde Alastria, que lleváis muchos años trabajando en identidad digital, en estándares de regulación de blockchain, en un montón de iniciativas tecnológicas, aprovecho para dar igualmente las gracias a Pedro Pablo, que ha estado en Alastria desde prácticamente el día cero por ponernos en contacto para que todo esto funcione. Pues decidimos desde Alastria hacer un documento que se llama Call for Evidence Virtual Worlds, en el que destacamos la importancia de construir un marco legal y ético para estos espacios virtuales, porque muchas veces la tecnología es el salvaje oeste. En Alastria hemos intentado desde el principio dar esa importancia a la regulación, dar esa importancia a la protección de nuestros usuarios. No podemos dejar a nuestros hijos que entren a este tipo de espacios sin saber lo que ahí dentro está pasando. Entonces, en 5 minutos, 5 titulares. Primer titular: el futuro del metaverso en Europa. Alastria puso foco en intentar describir lo que en el futuro iba a pasar. Hemos intentado abordar las implicaciones legales y éticas del metaverso y las oportunidades, porque otros que no miran la regulación solo ponen foco en las oportunidades. Nosotros hemos intentado describir cómo, haciendo un metaverso legal y regulado, podemos también
tener oportunidades. Segundo punto, de derechos y libertades en el metaverso. Estamos explorando cómo es necesario tener un marco legal sólido para que todo esto funcione bien. Tercero, me meto en un aspecto más técnico ya, interoperabilidad y apificación. Es absolutamente fundamental crear un metaverso inclusivo donde pensad que en Alastria tenemos más de 500 empresas. No queremos, nos encantaría que una de las empresas de Alastria fuera la mayor empresa del mundo, pero no queremos eso. Queremos que todas tengan opciones de participar y ojalá esa que sea la mayor empresa del mundo nos lleve a los otros 499 a tener oportunidades. Entonces, hemos puesto foco en la importancia de la interoperabilidad y que las empresas que están alrededor de Alastria, ahora alrededor de Autelsi también, puedan tener oportunidades de llamar a otra empresa y decirle, oye, me he enterado que has hecho un mundo virtual. ¿Cómo me conecto? ¿Cómo presto mis servicios? ¿Cómo doy servicios de identidad digital? ¿Cómo vendo mis productos? Que eso ocurra, eso lo hemos descrito en el documento. Después, las innovaciones. En Astria ya tenemos gente que está trabajando en Web3, ahora ya en computación cuántica, en todas las nuevas tecnologías. Bueno, pues hemos puesto sobre la mesa proyectos innovadores reales que en Alastria ya tenemos de estos metaversos. Estuvimos hace no mucho tiempo, la directora de operaciones Daniela Corredor y yo, en el Mobile World Congress, y uno de los socios de Alastria era, pues yo diría que el mayor atractivo, porque estaba con las nuevas gafas de Apple, con las Vision Pro, que todavía no se venden en Europa, entonces todo el mundo quería ponerse esas gafas. Y esa es una empresa que pertenece a Alastria. Entonces, proyectos innovadores, intentar describirlos y demás. Y lo más importante, estándares y regulaciones para un metaverso seguro. Se ha descrito muy bien como la importancia de la estandarización y la regulación para tener proyectos que permitan ser resilientes y que no sean el sueño de una noche de verano, que es lo que ninguno deseamos. Entonces, para concluir, esto es un mundo de oportunidades. El mundo está cambiando, los mundos virtuales van a ser grandes oportunidades y tenemos que trabajar juntos para que dentro de 10 años no digamos, pasaron los mundos virtuales, nosotros hicimos 2 webinars y después vino una empresa y ha vuelto a comerse el mundo. Vamos a intentar proponer que desde España, con la unión de asociaciones como Autelsi y como Alastria, se creen oportunidades para todos nuestros socios. Así que muchísimas gracias y me quedo atento porque aprenderé muchísimo en el webinar. Gracias. Pues muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Excelente tus puntualizaciones. Nos quedamos con esos mensajes y sobre todo con el mensaje del mundo de oportunidades. Yo creo que ese es el fundamental. Bueno, pues vamos a entrar ya con la mesa redonda. Vamos a arrancar la mesa redonda. Los participantes de esta mesa redonda los voy a convocar. Alguno anda por ahí despistado, les voy a llamar que se junten con nosotros ya, ¿vale? Porque estamos ya sentaditos aquí en la mesa redonda. Y bueno, por orden ya no de intervención, sino por orden de lista que yo tengo, voy a mencionaros. Tenemos por un lado a Javier Ibáñez Jiménez, bueno, ya lo hemos mencionado anteriormente, líder del Comité de Investigación y Transparencia Tecnológica y miembro del Comité Legal de Alastria. Va a estar con nosotros. También va a estar con nosotros alguien que hemos mencionado anteriormente, Pedro Pablo López, presidente de Continuam. Va a estar también con nosotros y va a enfocar, nos va a dar mucha visibilidad en el marco del ámbito privado a don Ismael Simón, gerente legal de privacidad y negocios digitales de Telefónica. Sin lugar a dudas, estamos deseando que nos apunte hacia dónde van los tiros, ¿no? Ismael algo nos podrá apuntar sobre la madurez o no que hay en el campo, sobre todo de la comercialización. Vamos a tener también con nosotros a don Iñaki Aguirre, técnico superior de sistemas informáticos del Gobierno de Navarra. Nos va a aportar, participó con nosotros en el grupo de trabajo y en la elaboración del informe, en la investigación del caso de uso en la administración pública. Bueno, pues también nos va a aportar mucha información del análisis que llevaron a cabo y de la visión que él tiene sobre el ámbito de la participación de la administración pública en el metaverso. También va a participar con nosotros doña María
Fernández Núñez, subdirectora de Privacidad y Protección de Datos de Mafre España, entidad privada del sector asegurador, muy reconocido, y a ella también muy reconocida a nivel nacional, y nos va a aportar también elementos interesantes del metaverso, muy específico en caso de uso con el tema del sector asegurador, y yo creo que igual nos da luces hacia dónde van las cosas y de oportunidades en ese sector. Y también vamos a tener un participante del sector bancario, y no es otra que doña Paula Lu, asesora jurídica de privacidad y tecnología de Abanca, y que también nos va a dar luz sobre aspectos que tienen que ver con servicios de la banca en el metaverso, y cuando entremos en el metaverso encontremos por ahí la competencia de los bancos, hacia dónde voy a ir y a ver si voy a poder sacar dinero, criptomonedas, dinero digital, o a ver qué pasa por ahí, ¿no? Esto, la verdad es que es un mundo de oportunidades, como apuntaba Miguel. Bueno, pues por ahí, por orden, yo tengo una serie de preguntas. Tengo una serie de preguntas que tengo aquí en el tintero anotadas, en el reservado, y que me gustaría empezar a lanzaros. Y bueno, pues voy a empezar por dos preguntas que creo que pueden impactar fundamentalmente en lo que nos puede aportar Javier y María. Javier, eh, ¿cómo ves la labor actual en España de estos organismos nacionales e internacionales de estandarización? Porque hemos hablado de la estandarización, de la necesidad de estandarización en materia de metaverso, pero ¿cómo ves esta labor actual y la participación de España en estos organismos nacionales e internacionales para este tema de estandarización y en particular con los aspectos legales? ¿Qué nos puedes contar? Gracias, Óscar. Muy buenos días y gracias a Autelsi por la oportunidad de la convocatoria. Yo voy a ser mucho más breve que vosotros y voy a introducir simplemente el tema. Respecto a la primera pregunta, me parece que la participación española es todavía incipiente. La Unión en Normalización Española ha creado un grupo, un pregrupo o grupo previo de trabajo para colaborar tanto con la Unión o la Organización Internacional de Estándares como con los miembros del grupo ya prácticamente terminado de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y ahora en curso el más importante del mundo, sin duda, es el de la Comisión Europea de Electrotecnia, y aquello sitio donde yo lidero el grupo SG15 sobre metaverso, y en concreto el WorldStream 5 con David Durant, que es un experto mundialmente reconocido en regulación del metaverso. Yo he leído el documento de Autelsi y la verdad es que me parece que, salvo cuestiones de contraste metodológico, las que me referiré ahora brevemente, creo que el trabajo, el contenido de lo que se ha vertido en el documento previo de Autelsi es aprovechable y muy recomendable su lectura para todos los que quieran introducirse con cierta profundidad en algunas cuestiones regulatorias, lógicamente desde una perspectiva nacional, no de una perspectiva transnacional, como la que aborda el grupo SEG15 de IEC. A mí me gustaría, por supuesto, al margen de la colaboración Alastria-Autelsi, sí decir una palabra sobre cómo creo que debe abordar la Unión de Normalización Española el problema de la estandarización, porque, claro, nosotros tenemos un problema de comunidad jurídica. No es lo mismo el sistema, por ejemplo, musulmán que el sistema chino o el sistema de trabajo de Common Law, por poner tres ejemplos, y sin embargo tenemos que trabajar con tecnología china todos los días, tenemos que trabajar con tecnología australiana, incluso dentro de Commonwealth se ven abordajes diferentes de conceptos claves, como por ejemplo lo que es un metaverso público o lo que es un hombre sintético, expresión que me llamó singularmente la atención, y he encontrado hasta 17 acepciones del hombre sintético, unas relacionadas con el avatar, otras no tanto. Entonces yo, pues un poco acostumbrado a trabajar con ingenieros de telecomunicaciones, sobre todo industriales también, la verdad es que la homogeneización técnica, los semantics y la ontología y también la teleología del proceso es fundamental para un abordaje metodológico correcto de la estandarización. En este sentido, yo voy a exponer muy brevemente lo que es en 30 segundos, me comprometo a 30 segundos, las líneas maestras del grupo de trabajo SEG15, si pudiera servir de orientación tanto para los trabajos que hagamos conjuntamente en Autelsi con Alastria, como para el grupo de normalización español. Lo primero que hemos hecho es diseccionar metodológicamente un itinerario en 4 fases. La primera de ellas sería la construcción de lo que llamamos Key Legal Concepts, y ahí
pues hay una nómina que hay que delimitar para, encontrando principios comunes de metodología jurídica adecuados, hacer pues, un poco el perímetro de los conceptos básicos o los que luego se va a hacer el mapeo de riesgos, que es el punto 2. Mapeo de riesgos con un abordaje transdisciplinar donde se tengan en cuenta pues, riesgos de alcance jurídico con otros económicos y tecnológicos. Un tercer paso sería el establecimiento de principios jurídicos comunes, tanto generales como específicos. Nosotros diríamos desde el punto de vista del Código Civil, unos 7 principios generales del derecho y luego específicos sectoriales. Y por último, el abordaje de las recomendaciones. Esta sería la contestación a mi primera pregunta. Creo que tenéis otra por ahí para mí. Sí, 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 te agradezco, Javier. Sí, sí. Además, mira, has hecho mención yo no sé si que podemos ahondar un poquito más para que los que escuchen el webinar conozcan un poquito más lo que es el SEC 15 del IEC como organización. Yo creo que mucha gente conoce ya lo que son las organizaciones ISO o CNCNLET, incluso la Organización de Normalización UNE a nivel nacional, pero sería interesante también un poco ahora, a raíz de la siguiente pregunta, que explicáramos un poco brevemente en qué consiste este grupo de trabajo que está en el marco de la normalización. Bien, sí, ¿qué conceptos claves se están analizando a nivel de estos comités globales? Porque has abundado un poquito en un aspecto muy relevante de la transaccionalidad, la participación de múltiples países, diferentes ordenamientos jurídicos o formas de entender el derecho. Claro, esto es tremendamente clave, ¿no? Es decir, ¿cuáles para ti en tu consideración son los conceptos clave y qué riesgos legales se están analizando por los expertos en estos comités? ¿Qué recomendaciones están surgiendo ahí? Digamos que en el íter de trabajo procedimental de SEC 15, el último paso sería la emisión de recomendaciones, pero como he dicho antes, es necesario delimitar principios generales jurídicos comúnmente aplicables y también principios específicos, por calificarlo de alguna manera, sectoriales, ¿no? Tanto de derecho público como de derecho privado. Por ejemplo, por poner algún ejemplo, en derecho privado es fundamental el concepto o la concepción de autonomía de la voluntad desde la óptica de distintos ordenamientos, donde hay, evidentemente, como pasa, por ejemplo, en propiedad industrial asociada al metaverso, como pasa en tokenización asociada al metaverso, como pasa en configuración de la identidad digital. No es lo mismo, obviamente, la perspectiva IDAS 2, por ejemplo, o la perspectiva KYC desde un abordaje, por ejemplo, canadiense o china. Y ahí estamos intentando construir principios comunes para luego poder elaborar unas recomendaciones congruentes y que tengan sentido, ¿no? Sobre todo con Stephen Tatnall y con Kishore. Y luego otra peculiaridad en la configuración de estos principios y del mapeo de riesgos, sobre todo, es encontrar sistemas de trabajo comunes para poder hacer un mapeo eficiente de los riesgos, seccionarlos no por materias jurídicas, sino por fuentes de riesgo, de tal forma que luego los principios sean congruentes con la estructuración de esas fuentes de riesgo. Y también otro punto clave como presupuesto metodológico constructivo del grupo de trabajo, en el caso del 5, es trabajar conjuntamente los aspectos comunes de las ontologías, sobre todo tecnológicas y jurídicas, para que haya un entendimiento común de conceptos. Por ejemplo, estos aspectos clave que llamamos, por ejemplo, el mismo concepto de metaverso o el de avatar que has mencionado tú, son esenciales para poder hacer una emanación correcta de los principios comunes, y una vez que estén los principios y los riesgos, ya viene la configuración de recomendaciones. Ahora, ¿qué recomendaciones en concreto? Hombre, recomendaciones habría sectoriales, por decirlo, para un jurista, digamos, que haya estudiado, por ejemplo, en Madrid, en la Universidad Complutense o en la Autónoma, diría, había principios de derecho público, derecho privado, por ejemplo, control de cumplimiento normativo, eficiencia en el control de cumplimiento normativo puede servir tanto para aplicaciones sectoriales y uso administrativas, como también para la configuración del trabajo directo que realice el sector público, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, en vuestro documento hay menciones a la ley de régimen jurídico del sector público, a la ley de procedimiento administrativo común, etcétera, ¿no? Pero esto tiene, evidentemente, todo tipo de aplicaciones transversales y yo no voy a entrar en ello. También hay principios, por ejemplo, configurados del derecho penal que funcionan de una manera relativamente similar en el ordenamiento de Common Law o en Commonwealth que en nuestro derecho, ¿no? Por ejemplo, la configuración del SCAM, por poner un ejemplo, como estafa dentro del tipo penal de enriquecimiento injusto, el elemento subjetivo del injusto desde el punto de vista penalista. Yo soy mercantilista, no tengo, por ejemplo, la configuración del concepto de token desde el punto de vista de la teoría del título valor.
es bastante diferente. El concepto de security angloamericano, las leyes de Commodities Act o de Securities Exchange Act de 1940 son bastante diferentes. Por ejemplo, el concepto de incorporación al título del derecho contenido en el documento tokenizado, ¿no? Yo he escrito incluso varias monografías sobre este tema, entonces yo creo que podemos aportar desde Alastria, tanto en UNE como en el grupo SEC15, algunos elementos valiosos para la construcción de estos principios, ¿no? Que al final... Extraordinario, extraordinario. La verdad es que daría para un webinar específico sobre esta materia, porque además los juristas, puramente juristas, estaríamos encantados de tener esta profundidad de análisis en materia fundamentalmente de conceptos que se deben tener en cuenta en el campo del metaverso, trasladados de conceptos de otros ámbitos de legislación ya regulada. Hay unos Oscar, quería añadirse una cosa que me parece muy relevante, es que la construcción de los principios está procurando aislar lo que son principios asociados al desarrollo del propio metaverso de los principios que tienen que ver con la implementación de otras tecnologías habilitantes o no, o más o menos habilitantes en torno al metaverso. Entonces, procuramos aislar problemas de tecnología de registro distribuido o problemas específicos de inteligencia artificial, por poner dos ejemplos, ¿no? Y hay retos muy importantes, sobre todo uno del elemento que has comentado anteriormente, para mí me parece un reto extraordinario, que es el tema de la ontología. Pero hay un punto conceptual importante que tiene que ver con la persona, la autonomía de su voluntad, pero también su capacitación. Y para esto nos alineamos un poco con ese foco, vamos a poner foco ahora sobre el tema de la identidad. Y para eso, pues vamos a hablar con Pedro Pablo, porque Pedro Pablo, creo que en el trabajo que tú has realizado, no sé, tú has profundizado mucho en el análisis sobre el tema de la persona, de la identidad de los usuarios y de todo este trabajo, o sea, de todo este análisis jurídico que tiene que ver con los conceptos que se asocian a la identidad de la persona. Así que me gustaría a ti preguntarte, Pedro Pablo, estás por aquí. Gracias por participar, gracias por ponernos en colaboración a las dos asociaciones y ser partícipe de este convenio, pero me gustaría que nos dieras luz sobre qué es necesario disponer para poder tener un registro habilitado que permita conocer la identidad de los usuarios, porque es que hay que ponerle foco en este tema, ¿no? Y cómo se va a gestionar esa identidad de usuarios en el campo del metaverso. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, buenos días, tardes, noches a todos. Gracias, Óscar, gracias, Miguel Ángel, a Autelsi y a Alastria por esos agradecimientos y un placer poneros en contacto para sumar resiliencia, como decimos en Continuum, sumar multiplica, ¿no? Así que vamos a ello. Sobre la pregunta que me haces, Óscar, en cuanto al registro habilitado que permite conocer la identidad de los usuarios, pues una de las cuestiones que vimos en el trabajo que hicimos en su momento, ¿no?, era que deberíamos de buscar mecanismos de censo, de registro y también de habilitación de alguna forma de esos usuarios del metaverso. ¿Para qué? Pues para garantizar un poco la seguridad, la trazabilidad, tanto de los usuarios que se conectan al metaverso, digamos esos avatares o las personas físicas que pueda haber detrás, como también de los prestadores de servicios, ¿no?, que también en el fondo son pues, los oferentes del servicio, ¿no? Entonces, incluso también de los contenidos, para ver hoy en día con todo este tema de los fake, de la desinformación y demás, pues esos contenidos que nivel de veracidad y de tranquilidad, vamos a decir así, para quien los va a utilizar, tienen, ¿no? Entonces, creemos que todo esto va a ayudar o ayudaría y con la experiencia que nos viene acosando desde la web, ¿no?, en estos 20 años que llevamos, o 20 y tantos ya de todo lo que es Internet, situaciones de posibles fraudes que resten credibilidad sobre todo a la plataforma, ¿no? Para nosotros eso es un poco la visión más importante. No me quiero extender mucho más en la pregunta, pero sí que hay que tener en cuenta ese recuerdo, ese censo, ese registro, esa habilitación, ¿no?, y esa cultura de uso, por supuesto, con unas normas que nos permitan trabajar. Decir también, Óscar, que yo también colaboro como Sherpa en el High Level Forum de la Unión Europea, donde participan CEN, CNLET, ETSI, etcétera, todos estos organismos que también Javier Ibáñez ha comentado y participa, y que uno de los aspectos que participo es en el tema de resiliencia, pero que las tres líneas son resiliencia, digital y green. Entonces, bueno, digital está ubicado también toda la parte de ciberseguridad, metaverso, etcétera, 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 ¿no? Simplemente como dejarlo por ahí. Sí, buen apunte, pero entonces tú consideras, Pedro Pablo, que hay que disponer de un sistema de identidad que permita trazar las acciones realizadas, ¿no?, por estos usuarios. Sin duda alguna, Óscar, si voy a ahondar un poquito más, para mí existen, me gusta mucho lo que ha comentado
Javier, sobre el hombre sintético, ¿no? Esas 17 acepciones que pueden existir y demás, pero yo tenía claro ya que tenemos tres visiones o tres roles un poco de uso, ¿no? La persona física tradicional que somos, carne y hueso hoy por hoy, mañana seremos otra cosa seguramente. La persona digital que venimos utilizando en Internet durante todos estos años, ¿no? Un poco en la web más tradicional y en las apps y demás. Pues tenemos un usuario, tenemos una serie de identificaciones, incluso un certificado digital, etcétera. Y dentro del metaverso para mí existe la persona virtual que engarza de alguna forma con ese hombre sintético que ha mencionado Javier, ¿no? Entonces, dentro de toda esa identidad que se nos está esparciendo, vamos a decirlo así de forma coloquial, lo que sí que debemos de tener es que debería existir dentro de ese uso de avatares, ¿vale? Que puedo además no ser lineal uno a uno. Yo, como Pedro Pablo, puedo tener más de un avatar en función de mis usos. Uno será a lo mejor más, digamos, en ámbitos administrativos en un momento dado y ese sería más formal, vamos a decirlo así, y puedo tener otro pues para juegos, por ejemplo, para gaming, ¿no? Entonces, dentro de esa, debemos existir un registro y trazabilidad de la actividad de la persona virtual, digital y física asociada, de alguna forma, igual que tenemos cámaras que nos ven cuando hacemos un sitio y dónde estamos, pues igual que tenemos registros log en el ámbito digital y tenemos cualquier otro de los usuarios que hacen, pues en este caso del mundo del metaverso y los mundos virtuales en general, deberíamos de tener también qué hace ese avatar de alguna forma, ¿no? En cuanto a la identidad. Debería también garantizarse que los prestadores de servicio también tienen una identidad acreditada. Me refiero con esto que no haya imposiciones o implantaciones o impostores, que igual que nos ha pasado en el mundo de la web, ¿vale? Pues nos creen dominios falsos o nos creen espacios de metaverso falsos donde nos engañen y nos conectemos, con lo cual también debería haber un registro de alguna forma de los operadores de servicio que ponen a disposición esos servicios de metaverso para garantizar que son quien dice ser y nosotros, ¿no? Eso también es importante. Y además esto protegerá los servicios frente a posibles suplantaciones tanto de las partes implicadas, de quien lo usa y de quien lo ofrece y lo pone en el mercado para ser usado. Más aún, es necesario asegurar que las distintas actividades que conllevan también un poco la calificación de los usuarios, por ejemplo, no sea algo que se pueda suplantar. Quiero decir, el ejemplo, si yo estoy haciendo un examen dentro de un metaverso, de un mundo virtual, tengo que ser mi avatar, yo, mi persona, y al final trazaba mi DNI, si me prestas un poco de atención, porque si no resulta pues que un avatar de otra persona puede estar haciendo el examen por mí, ¿no? Como ejemplo claro. Y yo creo que con esto, sin duda alguna, la identidad digital va a seguir aludiendo. España es pionera y Europa con todo el tema del wallet digital recientemente aprobado y creo que es la línea y el metaverso no puede quedar olvidado. Muchas gracias a todos. Nada, gracias, Pedro. Claro, qué tremendamente importante es lo que acabas de comentar de la trazabilidad de las personas que participan, de las personas jurídicas o prestadores de servicios y la trazabilidad de los contenidos. Qué importante, claro, en el ámbito de los contenidos a mí me alerta el tema de cómo se va a trazar las obligaciones y derechos recogidos en los vínculos contractuales y en las relaciones jurídicas que se van a formalizar a través del metaverso. Yo creo que para esto tenemos en el grupo a don Ismael Simón, gerente legal de privacidad y negocios digitales de Telefónica, que nos puede dar mucha luz sobre este tema, ¿verdad? Porque ¿cómo estáis abordando vosotros este tema y qué debemos considerar en el metaverso, si tiene un nivel o no de madurez este canal para poder ofrecer productos, la venta de productos, bienes y servicios, teniendo en cuenta la necesidad de trazar estos contenidos y la generación de derechos, ¿no? Y alineado un poco con la autenticación de las personas que participan, ¿no? en estas relaciones jurídicas. Ismael, ¿qué nos puedes contar? Así yo daría un paso atrás, por así decirlo. Diría si tiene sentido que una empresa privada pues considera el metaverso pues como un canal, ¿no? Por así decirlo, para la venta o para ofrecer sus productos y servicios. Porque básicamente si tu público objetivo, es decir, a quien tú pretendes vender, pues está ahí, ¿no? Yo creo que actualmente, digamos, los metaversos actualmente están más orientados a un tipo de perfil de cliente que no es el que habitualmente, con el que habitualmente interactuamos. Estamos hablando pues de nómadas digitales, nativos digitales, etcétera. Digamos que en una empresa con un segmento como el que puede tener Telefónica, pues digamos que por supuesto lo cubre, pero no cubre todo el segmento de clientes que tenemos, sobre todo porque, bueno, pues Telefónica al fin y al cabo es una empresa, por ejemplo, con una vocación de servicio público bastante amplio y que llega pues a todos los segmentos de la población y actualmente pues no todos ellos están. Entonces, si tú vas directamente al metaverso como si enfocases, por así decirlo, una página web
o si quisieses estar en Amazon y vender en Amazon, pues no es lo mismo. O sea, el tipo de cliente que te va a comprar ahí o que va a interactuar contigo a través de ese canal, pues no es exactamente el mismo. Entonces, yo diría que está ganando madurez. Pero como yo siempre digo, cuando tu abuela está en el metaverso y compra en el metaverso, será cuando seguro tengas que estar ahí. Nosotros yo creo que lo estamos abordando desde otra perspectiva, en el sentido de tenemos que estar ahí porque es un lugar donde, por ejemplo, tenemos ejemplos como Mango, como Samsung, hay que estar ahí porque tienes que empezar a dejar huella en ese canal. Creemos que ese canal sí que va a ser muy importante en el futuro. Actualmente es un perfil un poco de cliente mucho más sesgado con unas características, pero sí que creemos que a medida que la población vaya exponiéndose al mismo, pues irá creciendo y en interés y por supuesto si ya estás ahí, pues te habrás beneficiado y tendrás ya una posición clara sobre la que apalancarte. En efecto, o sea, por tanto, grado de madurez es el que es. Yo me he quedado con que tengo que ir a los geriátricos a ver qué están haciendo los abuelitos, para ver si saben que están en el metaverso ya. Y entonces yo ya, oye, llegamos tarde, ¿no? Llegamos tarde. Vale, pongamos un ojo en lo que hacen los abuelitos, pero me quedo con que hay que tener fe. Hay que tener fe. Pero, ¿qué aspectos legales hay que tener en cuenta en el metaverso, en el canal de comercialización? En el informe hemos puesto de relieve algunos, pero cuéntanoslo, Ismael. ¿Qué aspectos legales recomendarías a aquellas empresas que les invitas a que vayan al canal del Claro. metaverso? Lo primero es que normalmente tenemos que tener en cuenta que el metaverso normalmente no vas a vender ahí como si fuese un canal propio. Normalmente lo que estás interactuando, pues como ves, si vendes a través de otro marketplace, a través de un canal de un tercero. Entonces aquí uno de los primeros temas que hay yo creo que es operativo, sobre todo. Es decir, oye, ¿está preparado un metaverso de este tipo para gestionar lo que es un canal de venta? Y con esto me refiero, tienes, por ejemplo, un montón de APIs para gestionar envíos, para gestionar devoluciones, etcétera. Esto tiene bastante impacto, al fin y al cabo, en la capacidad que tienen los comercios que venden a través del metaverso, pues para cumplir con normativas tan básicas pues, como la de consumidores y usuarios o el comercio electrónico, ¿no? Que va a aplicar en este caso. Entonces, eso conecta mucho con el primer punto. Oye, ¿está maduro? Pues no está del todo maduro cuando estamos hablando de productos o servicios más tradicionales con los que estamos muy habituados a vender en otro tipo de canales, ¿no? Entonces, eso es lo que diría uno de los principales temas un poco más jurídicos a tener en cuenta, pues tiene que ver con la capacidad que me va a dar ese propio canal para que yo pueda cumplir a la hora de vender ahí, ¿no? Digamos que actualmente no está lo suficiente maduro o no lo vemos lo suficientemente maduro, pues como para que eso pueda tener lugar a gran escala. Y luego el segundo punto que podríamos decir es que gran parte de los metaversos actualmente, pues en realidad son metaversos, o de los que tienen más éxito, son metaversos descentralizados, es decir, metaversos que operan pues con criptoactivos y que básicamente la forma en la que tú ofreces tus productos o servicios, pues a través de la tokenización y a través de utilizando también criptoactivos pues para transaccionar. Y eso básicamente tiene también sus propios aspectos jurídicos a tener en cuenta, pues puede ser desde básicamente desde si la propia oferta de tu producto o servicio puede estar regulada, por ejemplo, por el reglamento de mercados de criptoactivos, hasta el hecho de que cuando yo vendo un producto o un servicio y me pagan con criptoactivos, pues ¿cómo meto eso en balance? Por ejemplo, en Telefónica, por ejemplo, ponemos mucho foco en eso. O sea, ¿cómo contabilizo yo los criptoactivos que adquiero? O utilizo, por ejemplo, una pasarela de pagos para que a mí solo me llegue directamente dinero fiat. Pues es esa clase de aspectos también más concretos de aquellos metaversos que particularmente operan con este tipo de activos digitales, pues que hay que tener en cuenta. Sin duda alguna, eso es lo que nos apuntaba Miguel. Te estoy escuchando, Ismael, y es un mundo lleno de oportunidades, pero también de retos y de desafíos. Y dejaremos para el tintero para el final a ver si nos metemos en temas de operativas internas de las empresas, ámbito societario, reuniones y todo este tipo de actividad que también puede dar cabida en el metaverso. Pero quiero ver la visión de la administración pública. Me interesa mucho que veamos cómo de maduro es este canal también para la administración pública y qué oportunidades y qué impedimentos se ve o se puede apreciar en el ámbito de la administración pública y de las actividades que persiguen el interés público en el tema del metaverso, en el ámbito del metaverso. Y para eso, pues te voy a consultar a ti, Iñaki Aguirre, que no puede ser
otro al que le pueda preguntar, porque has hecho este estudio en el informe de Autelsi y que presentamos hoy, que tratamos hoy. Y bueno, pues tu participación y tu capacitación como técnico superior de sistemas informáticos del Gobierno de Navarra, que además creo que ya habéis tenido iniciativas en esta materia y las has volcado todo ese conocimiento en el informe. Cuéntanos, tú, Iñaki, en este sentido, ¿pueden los ciudadanos interactuar con las suficientes garantías legales en la que tienen que regular o que tienen que respetar las administraciones públicas en el ámbito del metaverso? ¿Se puede trasladar la actividad administrativa de la administración pública al ámbito del metaverso, garantizando a los ciudadanos las suficientes garantías legales que se tiene que cubrir? Cuéntanos sobre este tema. Sí, en realidad los ciudadanos pueden interactuar con las administraciones públicas de manera informal, como se hace en otros espacios cibernéticos, o de una manera más formal, con todas las garantías, si las administraciones públicas establecen en el metaverso su sede electrónica, que es algo que desde el punto de vista legal pueden hacer si lo desean. En este sentido, el metaverso tendría, o parte del metaverso, funcionaría como una oficina virtual de atención en materia de registro, con lo cual el ciudadano se puede acercar al metaverso, a estas oficinas virtuales, y ser atendido con todas las garantías. Pues muy interesante, Iñaki, muy interesante esa visión que yo creo que hay que ahondar mucho en el ámbito de la administración pública y yo creo que es un sector en el que tiene mucho que recorrer. Pero a mí me surgió otra cuestión y es qué cautelas deben tomar estas administraciones públicas respecto a su presencia en el metaverso, porque alguna cautela tendrá que tener. ¿Qué recomendaciones y cuál es tu reflexión a este respecto? Aparte de el citado reglamento de la atención a los ciudadanos por medios electrónicos, pues las administraciones públicas tienen que tener, como en todas sus actuaciones, tienen que tener en cuenta en España las conocidas como Ley 39 y Ley 40, que son del procedimiento administrativo común y del régimen jurídico del sector público. Estas leyes presiden toda actuación de la administración, ¿no? Digamos, luego, aparte de eso, las características de ser un entorno inmersivo, sobre todo si accedes pues, por medios como un casco o los guantes a una realidad en el metaverso, una realidad virtual más inmersiva, en esos sistemas se recopilan más datos de los usuarios, como pues, la posición de su cabeza, su posición en el espacio, los ciudadanos ofrecen información sobre incluso la posición de sus pupilas, ¿no? En esos casos, pues la administración tiene que ser especialmente cautelosa y cumplir estrictamente la ley de protección de datos y en el entorno europeo, pues le afecta la directiva NIS2 y en España específicamente el esquema nacional de seguridad, ¿no? Y luego, esta misma característica de ser un entorno inmersivo, con una interacción mayor entre la plataforma y el ciudadano, pues hace que haya que tener en cuenta la accesibilidad que en España se contempla en la ley de Liondau. Pues también me interesa mucho que ahondemos también en el ámbito privado, en sectores pues muy particulares como puede ser el sector asegurador, un sector en el que ya sabemos que hay iniciativas que están poniendo foco y que tienen los dos lados de la moneda, es decir, por un lado desarrollar y desplegar sus actividades en el metaverso y por otro lado también cubrir los riesgos derivados del ámbito del metaverso. Esto, la verdad es que es un gran reto para el sector asegurador. Y esta es la pregunta que te quiero hacer a ti, María Luisa, que tenemos aquí presente en este webinar a María Luisa Fernández Núñez, subdirectora de Privacidad y Protección de Datos de Mapfre, España, y que nadie mejor que tú nos va a dar luz si es el metaverso un reto o una oportunidad en el sector asegurador. ¿Qué nos cuentas? Hola, buenos días, tardes, noches. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y la verdad, obviamente, y como licenciada en Derecho, voy a trasladar que para mí lo percibo como un reto jurídico
Un reto jurídico por todo lo que han comentado anteriormente los colegas en relación a la necesidad de esa estandarización, de esa regularización, del poder aterrizar con esa diversidad de como inició en sus comienzos Internet, ¿no? Los diferentes tipos de Internet que al final fueron convergiendo en una única y sin lo cual no podremos decir si fiar o no fiarnos, como decían, si saber si nuestra abuelita es la que está llevando a cabo la compra en metaverso. ¿Cómo podemos garantizar que la abuelita compre en el metaverso? No solo a partir de esa estandarización, sino a partir de reforzar a través del sector asegurador ese garante de tu actividad que estés desarrollando en el ámbito del metaverso. Aún a día de hoy, en la web 2.0, estamos viendo que se están incrementando en los últimos años la suscripción de ciberseguros, y ya no solo únicamente por empresas, sino por los propios particulares, y pongamos poco en un contexto importante, ¿no? Nos encontramos ahora mismo con un reto, los menores en las redes sociales, ¿de acuerdo? El metaverso está muy enfocado a día de hoy también a los gamings. ¿Y quiénes son los principales focos de juego de gaming? La generación más próxima a ello, que a día de hoy estará todavía rondando casi pues eso, los 15, 16 años. Entonces, ¿qué propone el sector asegurador en este punto? Dar confiabilidad, y esta confiabilidad tiene que ser la base para construir el sector. ¿Por qué? En el momento en que hace unos años nos dijeran comprar por Internet y depositar esa confianza, ha llegado hoy a ese grado de normalidad justamente porque hay una garantía por detrás. Entonces, esta combinación de la estandarización junto con los seguros nos puede habilitar para poder construir algo que vaya más allá de lo que a día de hoy es una idea que está dándose en un pequeño grupo, digamos, reducido y que pueda ampliarse. Entonces, principalmente, si a día de hoy, caso de uso, estamos utilizando ciberseguros para garantizar lucha contra el fraude y plantear cuáles son los riesgos cibernéticos que están cubiertos, no hay mayor garantía, y en esto entraremos en dos mundos, como podemos ver a día de hoy, que tenemos una Deep Web y una web, digamos, regularizada y estandarizada. Obviamente, en esos metaversos que nos faciliten el poder regularizar, estandarizar, dar una garantía en la identidad digital que es mayor, con una mayor sencillez que en otros entornos, con esa capa de garantizar que una compra que tú estás realizando, que estás cubierto en el caso de un robo de fondos, en el caso de una suplantación de identidad, en el caso de una extorsión, todo eso permitirá que el ecosistema crezca de una manera más natural y más segura, obviamente. Pues muy interesante, es que el elemento de confiabilidad es necesario al 100%. Tú lo has comentado que es un reto jurídico, también tecnológico, pero quizá el reto jurídico es el que nos gusta abordar en este webinar, es el que queremos abordar en este webinar, y la confiabilidad es del todo necesario. Y además has mencionado la participación de los menores, eso sí que es un reto también. Claro, desde esa perspectiva tenemos que abordar el tema de la privacidad y la protección de datos de carácter personal, el derecho fundamental de las personas. ¿Qué reto tiene el metaverso? ¿Se aleja de otras tecnologías que también tienen este reto de dar cumplimiento? ¿Es un entorno de mayor riesgo para la privacidad? ¿Para consecuencias? A ver, obviamente es un entorno de mayor riesgo, y considero que al igual que se ha realizado en otros, digamos, en otras plataformas, ese riesgo hay que trasladarlo al usuario y tiene que entenderlo, y tenemos que ser transparentes. ¿Por qué es de mayor riesgo? Porque todo lo que tú realices, al ser un entorno basado en blockchain, va a quedar registrado. Todo aquello que tú manifiestes, todas las señales, elementos biométricos, todo deja traza, y en un sentido es positivo, pero en otro sentido, en tal caso, pongamos por caso, derecho al olvido. A la hora de eso, ¿se está teniendo en cuenta en el metaverso el hecho de decir el derecho al olvido? ¿Cómo lo garantizo si estamos basados en una red de blockchain, que ya en este punto, solo por esta tecnología, ¿vale? Pero hay que partir de que el número de riesgos aumentan. Es decir, tenemos riesgos relacionados con inteligencia artificial, es decir, podemos reencontrarnos, que se reutilicen nuestros datos en un entorno de metaverso para generar otros avatares para que puedan no generar, o sea, yo qué sé, es decir,
no generar únicamente interacciones humanas, sino interacciones con un avatar que te dé soporte, como puede estarse generando a día de hoy con chatbots que tienen guía generativa por detrás. Toda la parte del registro de la traza que tú dejes en cuánto te conectas, dónde vas, qué realizas, qué transacciones has realizado. Al final, tú a día de hoy, hasta cierto punto, de acuerdo, tú tienes la traza que tú dejes en el móvil, estamos yendo hacia una privacidad desde el diseño y por defecto mucho más concienciada. Y creo que eso es uno de los elementos básicos sobre los que tendrían que construirse también los diversos metaversos, porque yo considero que aun en esa interoperabilidad habrá diversos metaversos en los cuales digamos que en función de la confiabilidad que se quiera tener o de la traza que se quiera o no dejar. Entonces, nos encontramos con una acumulación de riesgos que hay que ser transparentes, que hay que trasladar y que hay que mitigar con unas medidas. Y principalmente hay uno que es el básico sobre el que han comentado los colegas, y es partir de tener la identificación correcta del usuario, porque si no tenemos identidad, no tenemos persona. Y si no tenemos persona digital, por no llamarlo persona física digital, no podemos atribuir ni para bien ni para mal. Entonces, nos encontramos en un sitio donde convergen todos aquellos riesgos que a día de hoy de manera aislada en diferentes proyectos podemos estar analizando. La convergencia de riesgos, vaya, pues esto sí que es un gran reto. Es decir, además de otros elementos conceptuales que hemos apuntado a lo largo del webinar, pero también tenemos que convergen aquí en un mismo foro todos estos retos que tienen que ver con el uso de esa tecnología y con el tema de los riesgos jurídicos, entre ellos la privacidad, la confiabilidad y, bueno, y la complicación, diría yo. Pero claro, esto si lo llevamos, has apuntado además el tema de la importancia de la identidad. Si esto lo llevamos al caso de uso del sector financiero, a mí me llama la atención que hay una regulación aplicable, también aplicable, porque es aplicable a los sujetos obligados y es aplicable allá donde estés desplegando tu actividad, y no es otra que la ley y la normativa regulatoria en materia de prevención de blanqueo de capitales. Esta normativa nos está obligando a los sujetos obligados a identificar y establecer mecanismos de identificación y de autenticación de los clientes con carácter previo a llevar a cabo una operación que pueda ser susceptible de blanqueo de capitales. Es verdad que esta normativa regulatoria ya ha habilitado la posibilidad de llevar a cabo mecanismos de identificación y autenticación de forma no presencial, pero yo no sé si esto se ha tenido en cuenta en el marco del metaverso. Esto impacta muy seriamente en el sector financiero, también en vosotros, en el sector regulatorio, María Luisa, en el sector asegurador, perdón, pero el sector financiero impacta. Y aquí, pues yo creo que tenemos a Paula. Paula, que por cierto antes te he llamado Paula Lum, perdona, disculpa, Paula Parla Ium, para todos los que no la conocéis, el apellido es Ium. Paula Ium, que es asesora jurídica de privacidad y tecnología de banca y que te enfrentas día a día con aspectos regulatorios, no solo de privacidad, que coincidirás mucho, entiendo, con aspectos que ha comentado María Luisa, sino que te enfrentas todos los días con el tema de la ley de prevención del blanqueo de capitales. Y que este punto que he comentado anteriormente tendrás que tenerlo en cuenta. Si el día de mañana desplegáis actividades en el tema del metaverso, pues ¿cómo estáis afrontando estas limitaciones a la hora de acreditar mecanismos de autenticación a distancia? ¿Cómo vais a hacer esto? ¿Qué habéis pensado? ¿Qué tal? Nada, Óscar, no te preocupes que lo del apellido es la historia de mi vida. A ver, como bien decías y como también bien decían mis compañeros, esto del metaverso es un mundo relativamente nuevo, pero no. Es decir, nosotros ya comercializamos productos y servicios financieros a distancia, con lo cual ya estamos preparados en ese sentido. O sea, ya hay tecnología que nos permite identificar a los clientes cumpliendo con lo que nos obliga la normativa a las entidades financieras. Y sobre todo la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que es la que nos marca las pautas y los requisitos que tenemos que cumplir para identificar a aquellos clientes que quieran contratar productos o servicios financieros. ¿Qué diferencia o qué limitaciones vemos en el metaverso? Pues las limitaciones son más tecnológicas que legales. Antes, creo que lo comentaba Ismael, que efectivamente
depende de la capacidad del canal. Es decir, nosotros ya comercializamos servicios y productos financieros a distancia, tanto en móvil como en web. Ya tenemos softwares que identifican biométricamente a los clientes, que es uno de los requisitos que nos impone la Autoridad de Prevención de Blanqueo de Capitales. O sea, que eso ya existe. Ahora, ¿cómo lo unimos con el metaverso? Pues depende de qué metaverso sea, depende si es un metaverso privado del banco, los identificaremos pues como un canal más, depende de si es un metaverso más público donde estamos varias entidades financieras, cómo hacemos eso, depende de si ya son clientes del banco, entonces podemos identificarlos con nuestras claves de banca a distancia, por ejemplo, depende de muchas cosas. Entonces, las limitaciones que vemos en este sentido son más técnicas, de cómo se enchufa una tecnología con la otra, cómo lo unimos. Y poco más puedo decir. O sea, de momento, también como decían mis compañeros, es que todavía le falta recorrido al metaverso. Somos un sector que todavía no estamos ahí porque no todo nuestro público está ahí. Estamos ahí más de una manera de hacer marca y hacernos ver que comercializando productos y servicios financieros. Entonces, una vez que yo creo que cuando evolucione un poco más todo esto y veamos qué tipo de público está yendo hacia ahí, es cuando empezaremos realmente a vender o hacer clientes a través del metaverso. De momento yo creo que nos mantenemos ahí o sea, porque tenemos que estar ahí, porque ahora mismo es lo que tenemos que hacer. Bueno, pues ha sido tremendamente interesante. La verdad es que me quedo con muchos mensajes que se han dicho a lo largo de la jornada. Sin duda alguna esto es un mundo de oportunidades, coincido 100% con Miguel Ángel, que es un mundo de oportunidades, pero que es necesario que ahondemos, como ha apuntado Javier Ibáñez, en el tema de la normalización y sobre todo en homogeneizar y crear un marco legal sólido y homogeneizar en los principios generales del Estado de Derecho en este mundo transnacional. Este es un gran reto y creo que es muy importante. A su vez también, pues como nos ha apuntado Pedro Pablo, qué importante es la gestión y un sistema de gestión de las identidades relacionados con esa persona virtual, ¿no? Es necesario que esto se aborde de manera detallada. Hay que tener fe, como nos ha apuntado Ismael Simón, hay que tener fe en el canal, porque esto es el futuro, pero todavía queda un alto grado de madurez. Nos lo han dicho las compañeras María Luisa, Paula y Un, que todavía hay mucho recorrido, hay que estar, pero todavía necesitamos madurez, y dejo ese detalle de cuando el día de mañana los abuelitos ya estén en el metaverso, esto es imparable, ¿no? Bien, generar confianza, generar trazabilidad en el contenido son desafíos y esto sin duda alguna es un reto jurídico. Bueno, pues solo me queda agradecer a todos el que hayáis estado con nosotros en el webinar, ha sido un lujo. A mí me gustaría retomar una versión 2, un segundo capítulo para andar en cada uno de los puntos que se han tratado hoy, porque creo que tienen muchísimo recorrido, pero de momento el objetivo de este webinar era presentaros tanto el informe de Alastria como el informe de Autelsi, están a vuestra disposición y bueno, pues reflexionar sobre los puntos más relevantes y a partir de aquí ya veremos dónde nos lleva el metaverso. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto.